El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Levanta tu bandera, el tiempo llegó, se escucha un clamor en esta nación. En tiempos de crisis, donde todo parece estar perdido, dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. Ahora con ustedes, tu programa Contigo en la Mañana. Comenzamos con el programa Contigo en la Mañana todos los martes y jueves a las 8 y los domingos a las 9. Le habla la evangelista Olga Miranda de la Iglesia de la Senda Antigua y hoy tenemos un programa hermoso de la palabra del Señor y cómo tenemos un Dios de milagro, un Dios que hace provisión donde no hay provisión, un Dios que sana al enfermo, que restaura, que levanta y que viene pronto. Hoy tenemos nuevamente a Alberto Paniagua con nosotros, al cual le voy a pedir que lo saluden esta mañana. Hola Olga, ¿cómo tú estás? Muy bien, feliz porque estás conmigo. Muy bien, me capturaste otro día. Tenemos mucho trabajo, pero hay que sacar el tiempo, ¿verdad? Para el Dios de la provisión. Amén. Porque amén. si estamos de pie y estamos aquí haciendo este programa, es gracias a la misericordia de Dios, ¿verdad? Y que nos ha dado la provisión para poder hacer todas estas gestiones, tanto secular como aquí ministerial. Amén, amén, amén. Pues Alberto, estábamos, ¿verdad?, preparándonos, ¿verdad?, para este programa y hablábamos, ¿verdad?, de este Dios que nosotros tenemos, que es un Dios de milagros, que no son milagros de la historia de la Biblia, no, que hoy en día, hoy, el día de hoy, hace milagros de provisión, hace milagros en el momento difícil, hace milagros cuando no hay mucho en la nevera, cuando no hay mucho dinero en el banco. Él hace provisión porque Él es Jehová Jireh. Y Él es Dios que sana también a los que están enfermos y que levanta y que restaura. Les voy a invitar a que busquen su Biblia en esta mañana y vayamos al libro de Marcos, ¿verdad? Marcos 6, pero vamos a comenzar, ¿verdad? En esta área donde el Señor va a hacer una multiplicación con algo que aparentaba ser poquito, porque a mí me gusta esa parte de Él. En lo poco Él se manifiesta. Él no necesita algo extraordinario. Él en lo poco puede hacer algo muy grande. Y vamos a ir un momentito cuando, ¿verdad? Salió Jesús y vio una gran multitud, ¿verdad? Estoy en el 6:34. Y Jesús vio una gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión, porque nuestro Dios es un Dios de provisión, pero dentro de esa provisión, ¿qué fluye en Él? La compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a señalarle muchas cosas. Amén. Es nuestro pastor también, Alberto. Cuando ya era muy avanzada la hora y sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya está muy avanzada. Quiere decir que ya estaba la tarde, muy tarde, o sea, que venía la noche por ahí. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas del alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondió él y les dijo: dadle vosotros de comer, Alberto. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. O sea, estaba la humanidad de ellos ahí, Alberto. Uh-huh. Como los que nos escuchan. Oye, Olga, tú me estás hablando de que Dios es un Dios de milagros, pero yo en casa tengo escasez. En casa yo tengo situaciones. Pero yo te quiero ofrecer esa ayuda que está ahí disponible, pero tienes que creer. Entonces dice: ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo, dijeron 5 y dos peces. Mira qué poquito. Y tú dirías humanamente, Alberto, ¿qué podemos hacer nosotros con 5 y 2 peces? Esto como que no es. Así no podemos. 5 y dos peces. Y toda esta multitud. Lo dice ahí. Multitud.
y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo. ¿A dónde levantó los ojos? Hacia su padre. Hacia su padre. Claro. Y nosotros cuando tenemos necesidad, ¿a dónde debemos mirar? Hasta ¿A la nevera que está vacía o mirar al Padre de la provisión? Al Padre de la provisión, por supuesto. Amén. Y dijo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante y repartió los 2 peces, entre todos. Y comieron todos, Alberto. Ninguno se quedó con hambre. Y dice aquí que se saciaron, que cuando, ¿verdad? Uno se sacia es que uno ha comido mucho, y uno dice a veces, como hacemos nosotros a veces, ¿verdad? Bien empancinado. estamos bien Esa es la llenitos. palabra. No podemos con esta llenura, ¿verdad? Esa es la palabra, sí. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. O sea, que no solamente fue que hizo provisión para el momento, sino que dijo, coman que aquí hay más. Todavía sobró. Y ese es el Dios de la abundancia. Amén. Ese es el Dios que va por encima de la escasez. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Amén. No es un Dios lejano, no es un Dios indiferente, no es un Dios que está sordo. Él hace provisión, Alberto. Así es. Mira, Olga, quería mencionarte que oyéndote leer esta historia, ¿verdad? Si te das cuenta, tiene varias vertientes porque le está enseñando también a los discípulos. Porque ellos dicen, wow, ¿cómo le vamos a dar de comer? Vamos a tener que ni en un mes que trabajemos vamos a poder suplir la necesidad que estaba ahí. O sea, esa necesidad estaba. Y ellos estaban buscando soluciones. Tenemos que trabajar un mes. ¿Y dónde vamos a comprar esto? Y mira lo que tenemos. Muchas veces nosotros, en nuestra humanidad, viene todas estas preguntas que me imagino que se hicieron esos discípulos. Y al final vemos que cada discípulo se llevó una cesta. Cada uno, el que trabajó, ¿verdad? Y hizo lo que Jesús le dijo, divídanlo en 50, porque Dios es un Dios de orden. Hagan lo que yo les digo. Como cuando María le dijo en la boda de Canaán, que hizo aquel milagro, hagan todo lo que Él dice. Amén. O sea, y vemos que cuando tú haces todo lo que Dios te dice, vas a tener multiplicación. Amén. Ahí lo vemos como en la boda de Canaán. Hagan todo lo que Él diga. Y ellos fueron y buscaron todo como Dios dijo. Y aquí lo vemos también. Y ahí vieron los discípulos cómo Dios multiplicó esos 5 panes y 2 peces. Que los trajo un niño. Pues, y me llama mucho la atención eso. Que de tanta gente, un niño sea el que haya tenido esa provisión para alimentar a través de las manos de Él, ¿verdad? Que Él los llevó. Dios tenía ese plan. Porque cuando Dios le dice a los discípulos, denles de comer, ya Él sabía. Sí, que venía el milagro. Pero cuando le dijo eso, es para saber cómo ellos iban a reaccionar. Sí, era como un examen también. Exacto, una enseñanza. Sí. ¿Por qué? Porque cuando Él le dijo, hagan esto, entonces le dijo, pues hagan esto y hagan esto. Y al final recogieron cada uno una cesta para ellos. No sé, a veces nosotros nos preguntamos cómo vamos a pagar las cuentas, cómo vamos a poder cubrir los gastos de un hijo que esté en la universidad, cómo vamos a hacer que... Pero cuando tú te agarras del Señor, le pides todo y te va a sobrar. Dice la palabra aquí, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Sí, interesantísimo. Todos los detalles que están fluyendo en ese capítulo, ¿verdad? Y me gustó mucho eso que tocaste, ¿verdad? Lo de la obediencia, de que él nos dijo, pues está bien, pongan las cestas ahí que yo la voy a hacer un milagro ahora mismo. Dijo, no, espérate, sí. No, aquí hay un orden, vamos a hacer las cosas. Y que ha sido un niño, el que menos tú te imaginas. Exactamente, él va a usar... O sea, muchas veces nosotros estamos buscando al banco o estamos buscando a alguien que tenga dinero o el prestamista y muchas veces quizás lo tenemos hasta el lado. Amén. En tu casa puedes tener esa provisión, quizás tu hijo te puede dar una idea de cómo
vamos a hacer frappé o limonada, vamos a hacer y tú no sabes el impacto que puedas tener. Eso es así. Sí. A mí me gusta mucho ver la sencillez del Señor, como con cosas bien pequeñas. Al lado tuyo, todo lo Exacto, tienes a la mano. Ahí lo tienes. Siempre que tengas a Dios, ¿verdad? En tu casa, yo creo que siempre la provisión nunca va a faltar. Amén. Y dice aquí en el 44, y los que comieron eran 5,000 hombres. Y nuestro apóstol siempre menciona 5,000 hombres nada más, sin contar las mujeres y los niños. Ajá. Eso a mí no se me olvida, porque ella siempre hace ese detalle. Claro. Entonces ahora vamos a ver a Jesús en otra historia, porque queremos llevarle a usted algunos de los milagros que hizo Jesús. En este momento vimos el que hace provisión, pero ahora vamos al capítulo que continúa. Dentro de ese mismo capítulo, ya estamos en el 45, y vamos a otra escena. Y en esta escena dice aquí: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Ya están en otro escenario, están en una barca, e ir delante de él. Y también en Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, esto fue algo que sucedió después de eso. Estaban despidiendo a la multitud, esa multitud a la cual le habían dado los panes y los peces, ¿verdad que sí? Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Jesús siempre estaba orando, Alberto. Siempre estaba orando. Él no se movía sin la oración. Así debemos hacer, tanto ustedes como nosotros. Todo momento, todo movimiento que tú vayas a hacer, no salgas de tu casa sin orar. No tomes decisiones sin orar. Es bien importante la oración, pero ese es tema para otro día. Y dice aquí: y al venir la noche, ya estaba la noche, ya cayó la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. O sea, Jesús no estaba en esa barca, él se quedó en la tierra. Y viéndole remar, ¿verdad? A los pastores, a Dios, a los apóstoles, con gran fatiga. O sea, estaban cansados porque me imagino que estuvieron todo el día bajo el sol. Y entonces ahora tirarse a remar, que es otro ejercicio, porque el viento les era contrario. Pero ahora vamos a ir a una pausa, porque yo quiero hablar un poco de ese viento contrario que tú puedes tener en tu vida, en un momento de falta de provisión, de enfermedad, de una situación matrimonial o un problema de familia. Había un viento que era contrario, Alberto. Vamos a una pausa y regresamos con Alberto Paniagua, contigo en la mañana. CAP 2023, Avivamiento, del 14 al 16 de julio en la Senda Antigua Toalta. Pastor Juan Carlos Harrigan. Aunque no sienta predica, aunque sienta predica, no importa, en todo tiempo, una alabanza en tu boca. Obispo Tudor Bismarck. This is that was spoken of the prophet Joel, and this is that was spoken of by the apostle Peter. The last days will be characterized by the outpouring of the Holy Spirit. Apóstol Wanda Rolón. No importa lo que venga, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, puede haber tristeza, puede haber pesar, puede haber luto, pero hay un mover, hay una autoridad y una unción que te impulsa a seguir, a seguir, a seguir y a impartir. Pastor Alejandro Rodríguez. Vamos a ser termostato. Nosotros vamos a determinar cuál va a ser la temperatura espiritual de Puerto Rico. En la adoración, la salmista Belén Loza. Es mi verdadero amor, el que no falla, el que no se cansa de esperarme. CAP 2023. Información 730-5880 o alaba.org. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional.
Continuamos con el programa Contigo en la Mañana y estamos aquí en una conversación bien interesante con Alberto Paniagua, que está con nosotros hoy y va a estar, en verdad, todos los viernes va a estar en un segmento con nosotros, y es bien importante este tema que tenemos hoy, el Dios de los milagros, el Dios de provisión, el Dios que todavía sigue haciendo milagros. Y estábamos en la segunda historia, ¿verdad? Donde ya aquellos que nos están sintonizando ahora puedan buscar sus Biblias, y estamos en Marcos 6 y estábamos hablando, ¿verdad? Que ya en el 45 Jesús había despedido a la multitud después de haberle dado de comer, ¿verdad? Los panes y los peces que se multiplicaron, y se fue a orar. Entonces estaba él en la tierra, él no estaba en la barca en este episodio, y viendo remar con fatiga, dice en el 48, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. Pero me gustó ese versículo donde dice, porque estaban con el viento que era contrario. Y yo, hablando con Alberto, digo, ¿verdad, Alberto? Que a veces en la vida vamos como en una lucha contrario a momentos difíciles, a episodios difíciles, a momentos tal vez de un poco de escasez, tal vez de un poco de quebrantamiento de salud, y sentimos esa fatiga donde estamos luchando. A veces nosotros en el trabajo, ¿verdad? En Blessing tenemos nuestras luchas porque tenemos mucho trabajo, hay que estar debajo del sol, tú que trabajas bajo el sol, te fatigas en la parte humana, ¿verdad? Y estás recibiendo ese impacto, ¿verdad? De un viento contrario. ¿Por qué? Porque el clima está fuerte, las responsabilidades son muchas, y puede haber un viento contrario en ese momento, pero tu fe te ayuda a seguir creyendo de que el Dios de milagros te dará la fuerza para seguir adelante, te pondrá la ayuda idónea, ¿verdad? Ese empleado que tenemos que le mandamos saludos a Wilfredo, un muchacho trabajador, ¿verdad? Y que se ve la pasión que tiene por trabajar y llevar el pan a su casa. Y para mí eso es admirable, porque hoy en día nos encontramos, ¿verdad? Que esto es un paréntesis cultural, con jóvenes que no quieren trabajar mucho. Eso es un viento contrario. Eso es un viejo. Eso es un viento contrario. Un viento contrario, eso es verdad. Sí, porque tú tienes un negocio y estás buscando personas para manos diestras y no consigues. Y tú miras para todos lados y Dios a nosotros nos envió a esta persona. Eso es. Creyente, recién convertido y muy apasionado con las cosas de Papá Dios y de su trabajo, los dones y talentos que Dios le ha dado. Le damos gracias a Dios por eso. Pues esto de los vientos contrarios, pues fíjate, como tú dices, muchas veces podemos ver que ellos estaban remando y había un viento contrario, ¿verdad? Y entonces es bien incómodo tú ir en contra o sea, es como una resistencia. Entonces, muchas veces esa resistencia la podemos encontrar si nosotros como negocio, los vientos contrarios pueden ser, vamos a decir, los altos costos de las utilidades. Ahora, tanto de luz, agua, eso es un viento contrario. O sea, tú tienes que volver a resetear. Pero vemos aquí que estos hombres, dentro de su fatiga, Jesús les salió al encuentro. Y así fue en mi vida. Yo, para tener este negocio, yo estaba sumido en una depresión y sin absolutamente nada a los 47 años. Y prácticamente vi a Jesús caminando sobre las aguas. Amén. Y Él me rescató. Amén. O sea, y hoy te puedo decir que eso es un milagro de Dios, porque lo que nadie pensaba que algo podía suceder en mi vida, Dios lo hizo, Jesús lo hizo. Amén. Jesús lo hizo. Amén. Y dice aquí, ¿verdad? Viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y le dijo, tener ánimo. Yo soy, no temas. Y hoy le decimos a los que nos escuchan, ten ánimo. La situación va a ser pasajera. La situación que tienes ahora en tu hogar va a ser pasajera. Tal vez la escasez que tienes ahora mismo va a ser pasajera. Y yo tengo el deber de decirte, ten ánimo. No temas. Te dice el Señor en este día. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, Alberto. Ese viento contrario
cuando el Señor le dijo, tranquilo, aquí todo el mundo va a estar todo bajo control. Yo, ¿verdad? Aquí parafaseando. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Así vas a estar de maravillado tú. Amén. Tú que me escuchas vas a estar maravillado de las cosas hermosas que Dios va a hacer en tu vida, de los milagros, de provisión, de salud, de cosas que tú jamás pensaste que eran posibles. El Dios de los milagros está aquí hoy, Amén. dejándote saber a ti que no importa el viento contrario, no importa las situaciones, no importa cómo tú te sientas, Él hará cosas maravillosas en tu vida. Porque aún no habían entendido, ¿te acuerdas de que estábamos leyendo esto? Y me gustó mucho esto. Porque aún no habían entendido lo de los panes. O sea, que todavía esta gente con ese milagro que habían visto de provisión, muchos ahí me dejan, ¿verdad? A mí el pensamiento amplio de que en esa falta de entendimiento había falta de fe, había incredulidad, había duda, como pasa muchas veces. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban, aquí me gusta, endurecidos sus corazones. Wow. ¿Cuánta gente no pueden ver, Alberto? No pueden entender, no entienden que hay un Dios de poder. Y uno les habla y uno les dice los milagros y uno les habla de que no teman, que Dios está. Y no pueden porque tienen el corazón endurecido. La Biblia dice que son de dura cerviz. Y es una cosa bien fuerte, que a veces no puede fluir. Y nosotros estamos golpeando ese viento contrario de la falta de fe, de ese corazón endurecido, de la duda. ¿Verdad que sí? So, en este momento le hablamos a los corazones endurecidos. Le hablamos al entendimiento, a la falta de fe, que pueden estar escuchándonos y dicen, no, mira, yo no creo. Yo no creo en Dios, yo tengo dudas, yo no sé si existe o no existe, pero yo me siento abandonado o abandonada. Pues yo te hablo en este día y te dejo saber que ese corazón endurecido lo puede cambiar, Alberto. Amén. Así es. En un corazón de carne, como lo hizo con nosotros. Nosotros creemos ahora, pero nosotros no creíamos así. Nosotros no teníamos la fe que tenemos ahora. Yo he visto otras dimensiones de Dios que yo no conocía. En mi juventud yo no tenía esa fe que tengo ahora, porque yo he conocido un Dios de provisión. Yo he sabido no tener y que el Señor venga y me mande a mí, a una persona a bendecirme en un momento dado. Cuando yo vivía en Spokane, que yo te he contado las vivencias que yo tuve en ese lugar de provisión. Así a mí me tocaban a la puerta gente que yo no conocía. Yo decía, ¿quién es esa señora? Y cuando yo abrí la puerta había una compra de muchas cosas. Había televisor a colores, había tostadora, había platos, había cubiertos. ¿Qué sabía esa señora de que yo tenía necesidad? Y yo le digo, ¿y quién es usted, señora? Yo no la conozco. Y me dijo en inglés, the Lord have sent me. Wow, tremendo. Dios me ha mandado. ¿Tú sabes lo que es eso? Tú estar en un país que no es el tuyo, sin familia, sin ayuda, y que vengan y te toquen a la puerta y que te digan que Dios la envió. Mira, hermano, yo necesitaba los ujieres y los diáconos para que me recogieran del piso. Aquello nunca se me puede olvidar, jamás en la vida. Y en Navidades, no tenía chavos para comprarme un árbol de Navidad. Y compré uno chiquitito en una tienda y mis hijas me miraron y me dijeron, mami, pero ese es el árbol de Navidad de nosotros. Sí, mi amor, ese es. Pero es que nosotros nunca hemos tenido un árbol de Navidad tan pequeño. Y un día me tocaron a la puerta. Porque Dios toca la puerta. Amén. Dios toca ese corazón endurecido que tal vez tú en esta hora tú me dices, yo no creo. Pues mira, Dios está tocando tu corazón y te está dejando saber que Él es el Dios de la provisión, Amén. El Dios de los milagros. Alberto, en ese momento me tocaron la puerta de nuevo. Y era Ana la mormona. Ana la mormona, así le decía yo porque era mormona. Y le digo, adiós, ¿qué tú haces aquí? Me dice, vine a traerte esto. ¿Tú sabes cuánto medía el árbol? 9 pies. Wow. Tenía un ángel que daba vuelta y todos los instrumentos que de adorno que se... El Dios de provisión. Amén. Dime, Alberto. Dios es siempre, Olga, a la obediencia, porque tú estabas buscando de Él en ese tiempo. O sea, pasaron situaciones que tuviste que salir de aquí, de tu tierra, ¿verdad? Y no fue de la mejor forma. Quizás no fue la mejor decisión, pero Dios nunca te abandonó. A veces tomamos decisiones sin consultar a Dios. Por eso es lo que dice aquí que Jesús, ¿qué hacía? Se iba a orar, venía con toda esa palabra, esa intimidad que tenía con su Padre. ¿Para qué? Para
poder realizar todos estos milagros que él hacía. Aquí vemos en Isaac, ahora que tú hablabas de eso, Isaac fue un hombre que hubo hambre en una época en la tierra de Abimelech. Y Dios dice, el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. O sea que tienes la obediencia. Dios te habla, tú estás en comunión con Él, pues vas a tener unas instrucciones. Dentro de la obediencia, pues viene la bendición. Dice aquí la palabra que Él no se fue a Egipto, se quedó en la tierra de los filisteos, sembró, cosechó al 100%, fue muy rico en vacas, en todo, hasta que los filisteos, el rey le dijo, te tienes que ir. Muchas veces la gente que va a estar a tu lado, que te creían que tú estabas derrotado, que nunca vas a tener nada, vas a exaltar al Dios que tú le sirves, porque no eres tú, es al Dios que tú le sirves. Un Dios de poder. Eso es un Dios de poder y de milagros, por consecuencias de la obediencia. Amén. Amén. Amén, Alberto. De verdad que hemos tenido un programa muy interesante, ¿verdad? De hablar de los milagros del Señor, de la obediencia. Todo eso va engranado, ¿verdad? Claro. Y cómo, ¿verdad? En el día de hoy, si tú decides, ¿verdad? Darle tu corazón al Señor y dejar que te hagan ese trasplante de corazón y te pongan uno de carne, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy yo reconozco que te necesito en mi vida. Haz el milagro de la provisión, de mi salvación en esta hora. Y yo reconozco que moriste en la cruz por mí. Pon mi nombre en el libro de la vida y déjame, ayúdame a caminar contigo. Si tú has hecho esa oración, llámanos. Déjanos saber a través de los medios de comunicación, de los teléfonos que están aquí en las pantallas. Queremos saber que hoy recibiste al Señor como tu Salvador. Alberto, gracias. Gracias. Siempre. Qué bueno estar contigo en la mañana. Gracias, Olga, por la invitación. Así que nos veremos en el próximo programa. En el próximo programa. Bendiciones. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.